Aquí hoy de nuevo y todos los días me voy a presentar de una forma diferente. Hoy me voy a presentar aquí como Silvia, Tierra, la psicótica. Silvia, Tierra, la psicótica. La que no ha podido, aparentemente no ha podido, sostener esa calma necesaria para insertarse en el mundo y vivir en el mundo tal como está. Entonces, en este momento, yo me acuerdo una vez que tenía que hacer una monografía para completar mi formación de Gestalt, y el trabajo que yo quería hacer tenía que ver con ser capaz de crear dispositivos psicológicos para ayudar a transformar o para permitir la transformación de los inadaptados en agentes de cambio. Yo veía que todo lo que yo conocía como psicología hasta ese momento eran intentos de adaptar a los inadaptados al mundo, y en esa adaptación de los inadaptados al mundo hacer pequeñas transformaciones que de alguna forma podían hacer más confortable la vida, pero que de alguna forma no iban de ninguna forma, no iban derecho a hacer una interpelación a lo que luego se le dio el nombre de la matriz. No se interpelaba a la matriz. La matriz era lo que existía. Y en la matriz teníamos que vivir, y en la matriz teníamos que hacer algunas adaptaciones de acomodación, ya sea acomodarnos nosotros o acomodar un poquito el nido alrededor para estar más cómodos. Pero la comprensión de lo que era la matriz en aquel tiempo no era algo que se tuviera en cuenta, ¿no? Entonces, contarles algo que me empezó a pasar ayer, acercándose el comienzo de este día, 02/02/2020. El plano 2 emocional girando en remolino, girando. Esa fue la visión que me ha venido. El plano emocional girando, maníaca y desesperadamente en torno al cero. Y el cero de alguna forma planteando: estoy presente para que te entregues a mí. Y así estamos, ¿no? Ese cero pidiendo la rendición. Y el emocional sacando memoria, sacando recuerdos, mostrando, sacando recuerdos, sacando memoria, mostrando. Y preguntando el para qué de todas esas memorias, y más para qué, y más para qué, y más para qué. Yo tengo una visión muy diferente del pasado. Para mí el pasado es una galera mágica. Una visión muy diferente del pasado. Para mí el pasado es una galera mágica. Si nos zambullimos en el pasado, no en el pasado que tenemos memorizado, ¿no? Sino en el pasado
que se presentifica a través de nosotros y que nos muestra toda la beta de todos los cuadros de la experiencia que sucedió. Porque ¿qué es lo que pasa? El trauma nos deja el pasado, la experiencia, el evento del pasado, nos los deja con 3, con 4, 5 cuadros. Una pixelación muy pobre. Entonces nosotros tenemos ese relato del pasado, un relato muy pobre del pasado, porque está mirado desde los ojos del trauma. Entonces ese pasado, mirado desde los ojos del trauma, es un pasado que se vive como tremendo error. Y se vive como tremendo error porque es un pasado al cual no podemos zambullirnos. Y la única puerta de zambullirnos es en ese pasado, es zambullirnos en el trauma y trascender el trauma. Y más allá del trauma se ve el propósito. Y ahí es donde de alguna forma sucede que el agujero negro, que de pronto era ese pasado, se convierte en una fuente de luz que estalla en miles de colores. Entonces, yo no quiero despedirme del pasado. Del pasado saco una riqueza maravillosa. ¿Por qué voy a eliminar una fuente de riqueza tan enorme? Si yo puedo mirar a ese pasado y mirar con ojos nuevos ese pasado y descubrir en ese pasado una riqueza enorme que el trauma no me dejó ver. Entonces yo del pasado no me quiero despedir. Quiero mirarlo con ojos nuevos que pueden acceder a una finura de pixelación que no era la que yo tenía de ese pasado. Yo no quiero dar vuelta a la hoja. Yo quiero mirar a ese pasado y saborearlo y ver y explorarlo en detalle, descubriendo que el relato que yo tengo del pasado es tan pobre, tan elemental, que no me permite encontrar riqueza en él. Por eso es que quiero mejorar el pasado. Porque la idea que yo tengo del pasado es muy paupérrima. ¿Y cuál es el portal que a mí me permite zambullirme en ese riquísimo pasado? Lleno de sentidos que no pude ver. El trauma. El trauma es un portal por el que yo me zambullo a ese pasado y lo exploro. Como quien explora algo absolutamente nuevo y desconocido, ¿no? Es como entrar a una selva. Yo del pasado tenía un relato, ya les digo, muy pobre, que tenía 3 o 4 elementos. Porque lo miro desde dónde? Lo miro desde de este lado del trauma. Si yo me zambullo a través del portal del trauma y me zambullo en ese pasado es impresionante la nutrición que tiene. Me nutre de una manera maravillosa. Entonces yo no tengo que huir de ese pasado. Yo puedo entrar en ese pasado y aprovecharlo, pero aprovecharlo en detalle. Es como a veces cuando estamos apurados y nos dan una rica comida, pero la ansiedad y el apuro no nos permite disfrutarlo. Y también la depresión, tanto en un lado como en el otro, no podemos disfrutar eso que estamos comiendo, porque no estamos en el presente. Entonces, cuando nosotros nos zambullimos en la memoria de ese pasado y lo exploramos cuadro a cuadro, nos encontramos con un mundo absolutamente nuevo, que no tiene nada que ver
con el pobre relato que teníamos de ese pasado. Por algún motivo, hay mucha gente que ahí funciona también lo que se llama el olvido neurótico, ¿no? La gente olvida el pasado, ¿no? Porque no tiene recursos, no tiene circuitos neuronales, no tiene circuitos lógicos como para aprovechar ese pasado. Entonces hay que olvidarlo. Y sobre todo los primeros años, los niños no tienen muchos recuerdos, hasta los 6, 7, 8 años. No tienen recuerdos. Ahí opera el olvido neurótico de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque es la etapa donde el niño empieza a chocar con el mundo. Y el mundo, absolutamente loco y esquizofrénico, amenaza con esquizofrenizar al niño. ¿Ah? Y entonces el niño, para no esquizofrenizarse, se disocia y queda tomando algunos elementos, ¿no? Algunos elementos y lo demás lo olvida, lo olvida, lo olvida. La riqueza del pasado está en lo que se olvida. Entonces ahí es como se genera todo esto de la fantasía compensatoria, ¿no? Porque como el pasado fue tan jodido, hay que generar situaciones para compensar. Después están los otros, los que dicen que todo pasado fue mejor. Ese pasado que fue mejor también es un pasado pobre, no es un pasado rico. También es un pasado pobre. También es un pasado, no es un pasado que esté recordado de la mejor manera. Quiere decir que cada uno hace los recortes que puede de ese pasado para sobrevivir, ¿no? Entonces algunos recortan de ese pasado una parte, supongamos, el rango de ese pasado, de un evento del pasado. Unos de todo este pasado, supongamos que son frecuencias, recuerda esto. Otro recuerda esto. Y otro recuerda esto. Todos son cuadros, infinidad de cuadros, infinidad de píxeles que forman ese pasado. Porque hay tres hermanos que se ponen a hablar del pasado y parece que los tres están hablando de cosas totalmente diferentes. Que mi madre era, que mi padre era, que mi vecina, que esto, que lo otro, que uno hizo, que el otro no dijo, eso nunca sucedió. Es como no va a suceder lo que vos decís no sucedió. Uno eligió recortar esto para memorizar. Otro eligió recortar esto para memorizar. Y otro esto. Y la verdadera historia está en todo esto. La cantidad de píxeles que hay en todo esto. En toda la información de ese pasado. Entonces me presenté como esta psicótica, ¿no? Que no ha encajado en el mundo neurótico. Entonces hoy, 020202-2020, entré a tener recuerdos mucho más vívidos, como hacía mucho tiempo que no tenía, ¿no? Es decir, me quedaba el esquema de algunos episodios, pero no tenía la vivencia de la carga emocional de esos episodios, o por lo menos si tenía la vivencia de una carga emocional muy eh, empobrecida. Una de las imágenes más fuertes que tengo, ¿no? Donde empecé a hacer esta psicótica que me presento, era las imágenes terribles que yo tenía cuando mi madre
En aquel tiempo no habían los sprays, se ponía el insecticida para las moscas, se ponía en una máquina para insecticida. Y mi madre cerraba las ventanas y para eliminar las moscas ponía flip. Yo de pronto empezaba a ver las moscas caer y hacer un ruido que era terrible. Ese ruido que era terrible, que me hacía cerrar los ojos, porque para mí era terrible el ruido que hacían las moscas en esa manera de morir. Cuando yo cerraba los ojos, con 4 años, yo la visión que tenía era de humanos muriendo así. Humanos muriendo así. Humanos muriendo quemados, o muriendo con guerras bacteriológicas, o muriendo, no sé cómo era, yo en aquel momento no tenía, yo los veía muriendo, humanos muriendo de la misma forma. Y entonces no quería que mi madre matara a las moscas, porque a mí las dos escenas me quedaban unidas. Una escena actuaba como disparadora de esa escena que me llegaba a mí como una escena de un posible futuro suicida de la humanidad. Como eso, esa que fue una de las primeras escenas de los 4 años, que cuando yo le pedí a mamá, mamá, yo no sabía, claro, tenía 4 años, yo no entendía mucho que eran dos escenas diferentes que se me superponían. Mamá, no son moscas, son gente que están muriendo. No son moscas, mamá, son gente que están muriendo. Por favor, no mates a toda esa gente. Porque a mí las dos imágenes se me superponían. Esa primera escena, esa primera situación, que fue una de las tantas que posiblemente a mí, esos posibles futuros suicidas, con los cuales conectaba de forma muy, 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 muy fácil. Ante cualquier disparador, yo conectaba con escenas de futuros suicidas de la humanidad de una forma brutal. Y no entendía por qué, que por suerte en ese tiempo no existía tanto la psiquiatría. Entonces, al no existir tanto la psiquiatría, no me hicieron electroshock, no me medicaron desde niña, no me pusieron chaleco químico. Y yo, viviendo en la naturaleza, encontré formas de lograr ciertos niveles de equilibrio cuando el emocional se me sacudía de esta forma. El emocional, y no solo el emocional, la biología toda. A mí la noción de cuerpo, esta noción de cuerpo se me perdía. Yo lo único que sentía al perder, entraba en un fenómeno de descorporalización. Cada rincón de mi cuerpo eran como vórtices de energía girando, 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 girando. Y los límites de mi cuerpo se perdían. Estos límites de cuerpo concreto. Y la única forma de recuperar este cuerpo, esta frontera del cuerpo, era yéndome al medio de la naturaleza, lejos de la gente. Yo sentía que la naturaleza era perfecta, que la naturaleza la veía desde muy niña en un equilibrio perfecto. Y yo no veía la naturaleza y la vida en la naturaleza como una repetición, jamás la vi. Yo vi una maravillosa actualización continua, una finísima actualización continua de todo lo que estaba ocurriendo en la naturaleza, que la torpeza de la percepción humana no la podía ver. Y ahí era donde yo me ordenaba. Y para mí era maravilloso cuando yo veía un paisaje donde no había nombres y donde no había nada que tuviera que ver con lo humanizado. No había una casa, no había un alambrado,
no había ningún objeto humano. Donde estaba la naturaleza en su estado más salvaje, ahí yo sentía que ese paisaje era el paisaje que mirarlo me daba una paz profunda. Cualquier elemento humano que apareciera en ese paisaje, a mí ya, desde chica, me descompensaba. Y siempre me mostraban, ¿no? Siempre me mostraba que cómo era que yo no le ponía elementos a los paisajes que yo hacía. Porque mis compañeros ponían la casita, ponían los alambrados, vivíamos en el campo, ponían la ovejita, ponían los patitos caminando, las gallinas, el perrito. Eh, bueno, eh, estaba la vida humana inserta en la naturaleza. Yo tenía la sensación que cualquier elemento humano ensuciaba la naturaleza. Esa era la sensación, que cualquier elemento humano ensuciaba la naturaleza. Disculpen esto está siendo como una charla entre casa. Esto no es una conferencia, como verán. Me pasan cosas, necesito respirar, necesito contactar con lo que me está pasando en el cuerpo. La gran pregunta que durante mucho tiempo me estuvo haciendo es ¿para qué? ¿Para qué? Yo tuve que mirar, yo tuve que, o, o se me entregaba esa información para que la viera, o yo de alguna forma la estaba eligiendo ver. ¿Para qué? Hoy todavía, y en estos videos me apareció, yo durante mucho tiempo tuve este rictus de amargura. Un rictus de amargura. Que después, observando fotos, eso se me fue cambiando bastante. Cuando empecé a grabar los videos, el rictus de amargura empieza a aparecer de vuelta. ¿Cuál es la procedencia de esa amargura tan grande? Después me aparece lo que yo le llamo la boca de sapo, que es una boca que queda como sin labios, comprimida. Al mirar los videos estuve viendo eso, también los comenté con una o dos personas, y sabiendo que lo que es y es así como es. Y la riqueza de esto es que sea así. Que yo no estoy poniendo acá un personaje reelaborado. Sin duda que algún personaje está saliendo a través de mí, porque sin personajes todavía no sabemos andar. Pero no es un personaje recontra estudiado y recontra elaborado. ¿Ah? Para generar para ponerme en el lugar de una conferencista que se planta de una manera y habla de una manera y a la cual no le pasan cosas y que tiene todo el control de la situación. No tengo el control de nada. No tengo el control de nada. El 2 anda revoloteando y el 0 le pide rendición. Y el 0 le pide rendición. Entonces la pregunta es esa. Haber querido entender que mirar todo eso, o haber entendido, y hoy tengo una gran duda y un desconcierto, que haber podido ver toda esa posible línea de tiempo donde la humanidad se pierde en un futuro suicida, me reclamaba a mí la posibilidad de poder ver que tenemos la opción de madurar y de
ese posible futuro suicida, transformarlo. Es decir, reeditar ese posible futuro suicida. Y la reedición de ese futuro suicida no es desde la mente arcaica que genera actitud militante. Hay mucha gente que está viendo a dónde vamos y en vez de hacer un salto, en vez de disponerse y entregarse de forma total, hacer un salto en una transformación profunda de conciencia, se dedica a hacer militancia desde la misma mente. Y yo digo, y eso es como a ver si voy a ir con un bomberito a apagar el sol. Entonces hoy me decían, sí, alguien decía algo, ¿no? Que los satélites, que el virus corona, que no sé qué, que no sé cuánto, que el nuevo orden mundial, que son muy astutos. Bueno, supuestamente todo este campo de seres que está generando este supuesto nuevo orden mundial, donde la gran mayoría de las personas vamos a quedar reducidas a una suerte de zombies. Eso es lo que están intentando hacer. Y esto no es una teoría conspiratoria. La cantidad de satélites que están colocando, la forma en que nos van a vigilar por los celulares, por esto, por lo otro, de todas las formas habidas y para ver, los drones, el mapa Google, que la cantidad de formas que tienen, de saber qué es lo que estamos haciendo, no yo persona. El algoritmo que yo soy, ¿no? A ver, ellos no están pensando en individuos, están pensando en qué, en la cantidad de personas que piensan así, que hacen esto. Ellos miran los grandes movimientos del pensar y del sentir del humano. Y desde ahí pueden elaborar lo que se les ocurra para saber todas nuestras carencias y vendernos lo que quieren. Ahora ellos son astutos, ¿no? Toda esta gente que además han conocido mucho sobre la inteligencia artificial y demás, y la pueden manejar. Ellos se han vuelto muy rápidos. Ellos mismos y en manos de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le rasca el lomo? Porque nosotros nos estamos volviendo tontos, nos dejamos volver tontos y lentos. ¿No? Nos dejamos volver lentos y tontos. Y entonces nos asombramos. Y ¡ay, qué horrible lo que están haciendo! Y ¡ay, qué horrible! ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu contribución? ¿Cuánto estás haciendo tú para hacer un salto de conciencia y adquirir una velocidad de conciencia similar? ¿Cuánto? ¿Cuánto está haciendo cada uno de nosotros? ¿Cuánto nos entregamos de verdad a hacer un proceso interno real y profundo? Hay muchas formas, y yo siento que todas las formas que nos permiten dar un salto de conciencia profundo, todas van a colaborar, pueden colaborar en la reedición, porque todas de alguna forma convergen en la reedición de un futuro que no sea suicida para la humanidad y para el resto de la vida del planeta. ¿Cuántos de verdad estamos asumiendo un compromiso? La gran mayoría de la gente no está haciendo un compromiso, ¿no? Desde un lugar de madurez para asumir lo que nos está pasando. La gran mayoría de la gente se acerca a buscar un proceso terapéutico para resolver su problemita particular y después sentarse en la hamaca y amacarse, sentarse en el sofá, ver una película, jugar a unos jueguitos, salir de viaje por el mundo,
disfrutar de una buena comida. Y los que empiezan a entrar en estos procesos vienen con el despacito. Y en el despacito yo quiero entender esto. El tsunami viene atrás. El tsunami, si seguís despacito, te va a posar por arriba. El tsunami está viniendo desde atrás y te va a pasar por arriba. Si no te das cuenta y te empezás a dar cuenta de que todo eso que viene de atrás te va a pasar por arriba, porque todo eso está manejado por trauma, por un pasado que no ha sido procesado y resignificado. Entonces, si uno fuera capaz de afinar la percepción y escuchar el sonido de ese tsunami que se viene atrás, y se viene, y se viene, y se viene, ¿vos seguís diciendo despacito? El tsunami se viene, se viene, se viene, se viene, y se te viene arriba. Y vos seguís diciendo su pasito, y van tus hijos ahí, tus nietos para allá, y les decís, bueno, vamos despacito, vamos despacito, vamos despacito. Si empezás a escuchar el sonido de ese tsunami que se nos viene arriba, tomado por milenios de trauma que quieren arreglar al mundo desde la inteligencia artificial, como se les da la gana. ¿Y qué pasa con nosotros? Porque todos ellos están en el pasiego. Ellos son el pasiego. Queriendo arreglar el mundo a su modo. Creando como el pasiego el nuevo orden mundial para arreglar al mundo. Y nosotros somos la más herida. Que vamos despacito, sanando despacito, sanando despacito. ¡Ah! A ver si se entiende. Entonces ahora yo voy a hacer el planteo de cómo yo estoy viendo esto. Teníamos este punto de nada. El escenario, que es la Tierra. Esta apertura temporal, opa, que me salió torcido. ¿Cómo ando yo? Yo ando bastante torcida. ¿Ah? El escenario. Plano 1, físico, biológico. Plano 2, el emocional, que hoy está tan sacudido. El mental. El plano 4, que yo le voy a llamar el plano de los valores. El plano de la disociación y de los valores. Tiene hay mucha gente que lo llama de distintas formas. Yo le voy a poner el plano de los valores. El plano 5 de la lógica. Y el plano 6 y el plano 7. Acá baja el eje Y. Acá baja el eje Y. ¿No? Y sube también. Y resulta que los valores nos tienen divididos. ¿No? Los valores nos tienen divididos. De un lado tenemos el pasado traumático. Porque lo que vemos del pasado es finalmente lo traumático. Por eso lo queremos mejorar.
Solo alguna gente muy mayor dice que el pasado fue mejor, pero la gran mayoría dice que el pasado fue traumático. Y de este otro lugar tenemos el futuro fantaseado. Cuanto más traumático es el pasado, más armamos futuros fantaseados. Esto está directamente relacionado. Cuanto más traumático es el pasado, más futuros fantaseados armamos. Esto está totalmente relacionado. Y acá, donde estaría el presente, donde de esta nada bajarían algos para formar el todo, y de esta nada, los algos bajarían puritos. Cuando estos algos van a bajar y chocan acá, ¿qué encuentran? Encuentran esto. Encuentran que acá está la corriente de trauma. Y acá está la corriente de los futuros fantaseados. Entonces, va a bajar esto y va a bajar esto. Y acá, imaginemos que esto es una chimenea. La chimenea quedó estrangulada. Porque acá hay una corriente enorme de pasado traumático que quiere repetirse. Y acá hay un montón de fantasías, ¿no? De futuros fantaseados que quieren, que son los famosos futuros mejorados. Repetición de pasado traumático y creación de futuros, de maravillosos futuros que no han abierto esto, que solamente quieren compensar esto. Entonces esto que va bajando acá, cuando llega acá, se ve que ese algo se ve interferido por esto. Esta es la primera interferencia de lo que yo voy a hablar. La interferencia que a este algo que quiere bajar, ¿no? ¿Cómo se ve interferido con este pasado traumático y por estas fantasías compensatorias? Entonces, este algo que quiere bajar se ve contaminado. Entonces no puede bajar. Imaginemos que es una chimenea, acá la chimenea tiene una estrangulación, ¿no? Esto baja y de acá empieza a bajar en cuentagotas porque baja mucho más de esto y baja mucho más esto. Entonces acá está la repetición constante, por ejemplo, en esto que decíamos, bueno, vamos a talar. Desde acá viene el talar, ¿no? El seguir talando. Y acá viene el reforestar. Acá están uno que van a talar, repitiendo, porque hay que talar para generar lo que se necesita generar con la madera. Y acá vienen los reforestadores, ¿no? Que intentan reparar esto, pero intentan reparar esto acá, sin abrir esto y sin explorarlo. Entonces algo ahí se complica, y feamente se complica. La única posibilidad que tenemos de que algo ahí se mejore, y por algo yo estoy viviendo en el lugar donde estoy viviendo, y mejorar en el otro sentido, no en el sentido de mejoramiento. La única forma es si acá empezamos a hacer esto. ¿Tá? Si acá empezamos a hacer esto, podemos entrar a buscar pasado traumático y lo llevamos ¿a dónde? Al cero. Y vamos a buscar fantasías fantaseadas y las llevamos al cero. Y este cero se empieza a limpiar y se empieza a purificar y la chimenea empieza a permitir que esto baje. ¿Se entiende? Esto es bien importante, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer el proceso de venir a buscar pasado traumático y traerlo al punto cero?
y ahí poderlo abrir, comprender. Y esto mismo ya instantáneamente disuelve la fantasía, porque si al pasado traumático se empieza a resignificar y se le empieza a ver el propósito, esto ya cae solo por su peso. Ya no hay necesidad de generar fantasías compensatorias. ¿Tá? Y entonces se permite que este algo pueda bajar. ¿Tá? Bien, esto está acá estamos viendo lo que de alguna forma estaría comenzando a suceder en 4, que es ponerle el 0 al 4 para observar lo que pasa ahí. Pero observemos esto otro. ¿Qué es lo que pasa con los corregidores de la realidad? Lo que pasa con los corregidores de la realidad. Eso funciona si nosotros podemos poner un observador que esté por afuera del plano 4. Así que eso es complementario con este observador de plano 5. A ver, para el otro lado. Nosotros generalmente, observamos la realidad desde nuestra mente arcaica. ¿Nuestra mente arcaica dónde está? En el plano 3. Nuestra mente arcaica está en el plano 3. Ni siquiera es capaz de ver esto. Nuestra mente arcaica mira acá y desde acá ve un error. ¿Y qué intenta hacer la mente arcaica con el error? Va acá directamente y lo quiere corregir. Acá está nuestra mente arcaica. Y de acá, desde la mente arcaica, sale la militancia, de cualquier tipo. La militancia ecológica, la militancia ecológica, la militancia de género, la militancia política, la militancia religiosa, porque hay una militancia religiosa. Cualquier militancia sale ¿de dónde? Desde acá. Acá hay un error, inmediatamente hay que salir a corregir el error. Entonces ahí está la historia de que desde esta mente salimos a corregir errores. Errores que todavía no tenemos ni la puta idea de qué son. Entonces ahora vamos a ver qué representa eso que hicimos en el plano 4, que es un poco más complejo. ¿Qué pasa, ¿no? Si nosotros, en vez de mirar desde esta mente arcaica del plano 3, empezamos a mirar desde otra mente? Nosotros, en vez de mirar desde esa mente arcaica, empezamos a mirar desde otra mente. Ya dijimos, en este punto está la mente arcaica. En esta mente arcaica hay científicos brillantes, pero que están en la mente arcaica, elaborando teorías brillantes y claro, vos mirás las teorías y ¡pah! ¿Qué pasa si empezamos a observar desde acá? De esta nueva mente, de esta nueva manera de mirar. De esta nueva manera de mirar que desde el plano 5 yo voy a poder ver el error. El plano 5 me va a poder mostrar el error. La lógica, digamos, la lógica particular divergente me va a poder mostrar el error. Pero desde la lógica global convergente, yo sé que este error tiene un propósito. Entonces yo voy a tomar este error como insumo. Y este error como insumo me va a traer directamente ¿hacia dónde? Hacia el trauma y directamente hacia la fantasía compensatoria. Fíjense la diferencia. Desde acá yo quiero reparar el error para mejorar la realidad. Reparo el error para mejorar la realidad. Y voy a reparar el error para mejorar la realidad de forma maníaca.
Y en realidad no mejoro nada porque yo no comprendí el error. Porque yo no comprendí el error. El error tiene dos trastiendas. Una de este lado, en el pasado traumático. Y otra de este lado, en la fantasía compensatoria. En un futuro con fantasía, un futuro con fantasías compensatorias. ¿Ah? Entonces la única forma que yo tengo de que de verdad algo se transforme, no es mirando de acá, no es estudiando una enormidad, un montón de teorías, es viniendo desde este lugar y haciendo un salto de conciencia para poder mirar desde acá. Entonces, si yo miro desde acá, yo veo otra cosa. Yo miro el error, pero lo miro otra cosa. El error, yo miro el error, pero el error me remite a la trastienda. El error inmediatamente me remite a la trastienda. Me muestra el trauma y me muestra todos los inventos que hago para que el trauma, para compensar el agujero que supuestamente deja el trauma. Entonces, acá, el error, yo veo que acá está el error. ¿Verdad? Y el error me remite acá, a esta situación del trauma. ¿Por qué el humano deforesta? ¿Por qué el humano deforesta? ¿No? ¿O por qué el humano, no sé, hace tanta basura? ¿O por qué el humano, o por qué, digamos, el planeta se ha superpoblado como se ha superpoblado? Por errores muy claros, por ejemplo, por temor, por miedo, por temor, porque de alguna forma ahí estarían los 4 marcadores de Hammer implícitos. Porque tiene miedo a no sobrevivir, porque le tiene miedo a la intemperie y siente que no puede protegerse, que no tiene capacidad de autoprotección, porque de alguna forma necesita, no sabe cuán competente es y necesita competir para confirmar que es competente en la competencia y no por reconocerse, por autorreconocimiento. ¿No? Porque hay un faltante que hay que llenarlo como de lugar, y hay que llenarlo con cosas desde afuera. Toda una cantidad de cosas, ¿no? Que hacen que se genere esto. Y como de alguna forma yo no puedo ver qué es lo que genera esto, cuál es el trauma que está generando esto, lo que voy a hacer desde acá es corregir esto, sin mirar esto, y sin mirar esto. Lo voy a corregir desde acá. Y cada vez que corrijo desde acá, esto aumenta. Cada vez que corrijo de acá, esto aumenta. Y crece, y crece. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos para poder observar desde ese quinto lugar, ¿no? Si no es a través de un mecanismo, de un proceso de destraumatización, donde, zambulléndonos a través del trauma, puede entrar a ese pasado, ¿no? Y puedo ver que ese pasado dejó una vivencia de trauma en el humano porque chocó con los valores. ¿Se entiende? El cuarto plano, los valores. En la naturaleza no hay bien ni mal, no hay positivo ni negativo. La naturaleza fluye y es, y fluye y es. Y por eso es maravillosa. Es amoral. A ver si se entiende la diferencia entre inmoral y amoral. Acá, la naturaleza que baja de acá es amoral, no tiene moral, no tiene moral. Acá, o soy moral o soy inmoral. Y acá seríamos amorales. Sí, la moral no existe, pero acá existe la moral. Y como existe la moral, o soy moral o soy inmoral. ¿Se entiende? Y todos queremos ser como. Todos queremos ser morales. Todos queremos ser buenos. Entonces, ¿qué hacemos con esto?
lo negamos. Y esto entonces va al fondo del inconsciente. Hasta que de un buen día, esto que se archiva en el fondo del inconsciente, porque necesitamos un personaje perfecto que calce los valores morales, ¿tá? De acá, esto que baja, esa moral, es una inocencia pura y inmaculada. ¿Tá? Acá se generan los valores. Entonces, todos queremos ser desesperadamente morales, porque somos inmorales. Vamos al infierno. Y para salvarnos tenemos que ser morales. De cualquier forma que seamos inmorales, vamos a tener infiernos, vamos a tener penitencia, vamos a tener que ser castigos. Y nos volvemos inmorales cuando no nos ajustamos a los valores, y un desajuste a los valores es un error. Y el error me hace inmoral y me manda directamente al infierno. Por eso tengo que ser desesperadamente correcto. Y me armo el personaje moral de santo. Pero mis demonios están acá. Y mis demonios están debajo. Y entonces ahí está la historia. Todo este ser santo moral en la trastienda va generando ¿qué? Abajo de la alfombra va a estar esto. La sensación de que por ser tan moral me armo el personaje santo y debajo están todos mis demonios. Y los tiene aguantados durante un tiempo, hasta que estos son muchos y revienta. Entonces, pero era tan bueno, pobre, qué bueno que era, ¿qué le pasó? Se enloqueció. No, no se enloqueció nada. No pudo sostener más a esto. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde cualquier error, que siempre son errores morales, más que nada. Después vamos a ver la diferencia entre un error moral y un error lógico. ¿Ah? El error lógico es cuando yo quiero apagar el fuego con nafta. Un error moral es un error que no calza en los valores. Y como que tengo que ser muy bueno y muy moral, todo lo que no calza en el sistema de valores se vuelve inmoral. Y esto lo tengo guardadito en la caja de Pandora hasta que un día que se revienta y esto toma el control. Cuando esto ya no puede tener esto bajo control, esto toma el control y reventó todo. Entonces, hoy, la gran pregunta que yo tengo, donde el 0202-2020 me ha tenido desde ayer hasta hoy, todo el día, a los saltos, bailoteando alrededor del cero. La gran pregunta es, ¿para qué? Yo he vivido el terrible dolor desde niña de ver esas experiencias terribles, de los futuros terribles de la humanidad, los futuros suicidas de la humanidad. Porque en algún lugar entiendo que si el humano cambia de conciencia y el humano puede empezar a mirar todo desde este lugar en vez de este, ¿no? Basta que el humano cambie esta mente arcaica y en vez de mirar desde acá y volverse un corregidor de errores, mire desde acá. Y desde acá se vuelve un explorador de errores. El error me va a mostrar esto y me va a mostrar esto. Esta mente opera diferente. Esta mente opera diferente. En vez de mejorar nuestra manera de comprender este error y encontrar mejores formas de corregir este error, lo que tenemos que hacer es este enorme salto de conciencia. Y desde acá vamos a ser mucho más veloces que desde acá. Y desde acá nosotros vamos a poder mirar un montón de cosas que desde acá no vemos. Y vamos a ver que cada error tiene una trastienda y que en esta trastienda está la causa y el propósito del error.
Entonces hoy me despido con esta historia. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque de alguna forma yo siento que nuestra madurez nos tiene que permitir un proceso de destraumatización profunda, de profunda destraumatización, de forma que podamos aprovechar la riqueza de ese pasado. ¿Tá? Y a partir de aprovechar la riqueza de ese pasado, este pasado riquísimo, con esto, este pasado riquísimo, junto con esto, nos va a permitir, ¿no?, ubicados en este presente, reescribir una nueva historia. Pero siempre que observemos desde esta mente de acá. Bueno, no sé si fui clara o no fui clara. Yo estoy invitando a la gente a esto que yo le llamo ponernos al servicio o estar disponibles para hacer nuestra contribución a la metamorfosis del humano genérico. El humano genérico está congelado. Hace tiempo que se quedó congelado en una suerte de infancia y de adolescencia que pasamos de la sumisión a la rebeldía, de la rebeldía a la sumisión y de la sumisión a la rebeldía, y no podemos, no salimos de ahí. ¿Cómo es dar un salto de conciencia, ¿no?, para poder permitirnos que cada uno de nosotros haga una contribución al humano genérico, no un humano genérico que está ahí adentro, a modificar cada uno dentro de sí mismo, hacer este salto dentro de uno? No es que yo voy a transformar un humano genérico que está ahí adentro, yo voy a transformar el humano genérico dentro de mí, pasando desde esta mente arcaica a esta mente. A veces cuando yo digo, vamos a ver si yo invito, por ejemplo, a veces a un taller para poder procesar el trauma, ¿no? Hacer un proceso de destraumatización para poder aprovechar este pasado, y que este pasado junto con esto nos permitan esta maravilla, ¿tá? Después vamos a ver que hay elementos que vienen de acá también. Por ahora lo vamos dejando así, vamos despacito. Nos vamos a acercar a lo que viene desde el centro de la Tierra de otra forma. Cuando yo cuando planteo, a ver si vienen, a ver si los convoco para que vengan a los talleres a hacer un trabajo al servicio de la metamorfosis del humano genérico, creen que el humano genérico es una entidad que anda por ahí afuera. Y no se dan cuenta que el humano genérico es una plantilla que nos habita a todos. Una plantilla que está seteada ¿en qué mente? En la mente arcaica. Y que en la medida en que todos subimos de acá para acá, transformamos la plantilla del humano genérico dentro de mí. No sé si se entiende lo que yo digo. Vamos a poner, y creen que es ponerse a trabajar a una entidad que es el humano genérico que anda no sé por dónde y no sé qué cosas extrañas, no sé, como una entidad que no está dentro de mí. No. Digamos que el huevo tiene una plantilla, la larva tiene otra plantilla, la oruga tiene otra plantilla y la mariposa tiene otra plantilla. Digamos que el humano está en la plantilla de la oruga hace siglos, hace milenios, estancado en la plantilla de la oruga. La plantilla de la oruga no evoluciona, porque la plantilla de la oruga está acá. Necesitamos que esta plantilla de la oruga, dentro de cada uno, evolucione y venga acá, donde estaría la plantilla de la mariposa, pero cada uno dentro de sí mismo haciendo este salto de conciencia. No es para trabajar el humano genérico como una entidad abstracta que está lejos y fuera de mí. No. Es la posibilidad de transformar mi plantilla que me tiene seteado en la oruga y no puedo salir de ser oruga porque estoy acá, a dar este salto y volverme mariposa. No sé si se entiende. Bueno, por hoy, esta psicótica que
que en vez de moscas veía, esta psicótica que en vez de moscas veía humanos muriéndose, y otra cantidad de experiencias muy grandes, esta posibilidad de tener esa anticipación tan grande de ver ese futuro terrible, y que ha convocado a gente para poder hacer este proceso, ¿no? Con este instrumento que yo uso, que son las constelaciones cuánticas, que no están al servicio del cuarto chakra, no están al servicio del cuarto plano, quiero decir. No están al servicio del cuarto plano de mejorar. Están al servicio de hacer este salto de conciencia. A lo mejor ahora con este video se entiende un poco más para qué invito, para qué convoco yo cuando convoco, ¿tá?